Empezamos. Ecuador compró 2 millones de dosis de vacunas a la farmacéutica Pfizer. El anuncio lo hizo el ministro de Salud, con lo que serán 4 millones las dosis de la empresa estadounidense que llegarán al país. Hoy el gobierno firmó el convenio de compra que incluye las 50.000 dosis para enero e hizo un pago inicial de 4 millones de dólares. Finalmente, con Pfizer hemos llegado a un acuerdo firmado, una contratación a nivel internacional para que las primeras 50.000 vacunas, aquellas que van destinadas al estudio piloto, lleguen dentro del mes de enero al Ecuador. Adicionalmente, de los 2 millones de dosis que teníamos programadas con Pfizer, se van a subir a 4 millones de dosis adicionales. Ustedes comprenderán que las negociaciones tienen y duran bastante tiempo. Y sin embargo hemos logrado en un tiempo récord romper los techos presupuestarios y hacer todo lo que el equipo tanto del Ministerio de Finanzas como el del Ministerio de Salud para que Pfizer hoy en la mañana finalmente firmara ese acuerdo. Las medidas restrictivas dictadas por el COE Nacional el 21 de diciembre continúan vigentes durante este feriado de fin de año. Las autoridades realizarán operativos para controlar que éstas se cumplan y se emitirán sanciones económicas a quienes las irrespeten. Comprar un monigote, quemarlo y así despedir el año es una tradición arraigada en Ecuador. Sin embargo, en esta ocasión la pandemia obligó a cambiarlo todo. El COE Nacional prohibió la quema de monigotes en el espacio público y exhortó a los municipios a limitar o no entregar permisos para la venta de estos muñecos y tampoco de pirotecnia. Sin embargo, en áreas privadas sí se lo podría hacer, aunque para Juan Zapata, presidente del COE Nacional, lo óptimo sería dejar este año de lado esta tradición. Por muchas razones, por evitar accidentes y sobre todo por evitar que ese humo genere complicaciones a vecinos, a familiares que a lo mejor están afectados con el tema de vías respiratorias. Y eso lo corrobora Luz Marina Flores, neumóloga del Hospital del IES Quito Sur. El humo que emite la quema, eso se va a expandir por todo el ambiente y de igual forma puede llegar ese humo a los hogares. Lo ideal es que no se lleve a cabo. Por un año que no se cumplan las tradiciones, no vamos a estar mal, ya habrá tiempo. Karina Coronel, médica neumóloga, explica que quien atravesó un contagio de COVID-19 de forma aguda queda con al menos un 30% de hiperreactividad bronquial, es decir, un asma post-COVID, por lo que la combustión del año viejo podría causarle varias alteraciones en el aparato respiratorio. En una persona que está en recuperación del COVID es súper importante evitar la inflamación, porque la inflamación le hace a ese paciente propenso a sobreinfecciones bacterianas. Pese a estas advertencias, si usted decide quemar un monigote, en esta ocasión es mejor hacerlo portando la mascarilla y mantener una distancia adecuada con el fuego. Además, los médicos recuerdan que las personas que estén con el virus activo y permanezcan con tratamiento en sus hogares deben mantenerse aisladas del resto de la familia durante estas festividades, pues el uso de la mascarilla, si bien reduce los contagios, no los evita al 100%. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. Con el incremento de casos de pacientes hospitalizados por COVID, aumenta la demanda de medicamentos utilizados en su tratamiento. Aunque no existe un protocolo establecido, las medicinas usualmente utilizadas por los médicos comienzan a subir de precio en el mercado. El COVID golpeó al único hombre de esta casa, pero esta familia no terminó rota. Luego de un mes de lucha en el hospital, incluyendo semanas en cuidados intensivos, pudieron volver a estar juntos. Me di cuenta que necesitaba la hospitalización cuando efectivamente ya no podía respirar. Le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Ya no doy más, me voy a la clínica. Apenas hace 3 días, Alex recibió el alta. Y es que aún hay pacientes luchando en las unidades de cuidados intensivos en contra de esta enfermedad y médicos intentando salvarles la vida. De eso puede dar fe Elsie, su esposa, quien ayudó en la búsqueda de medicamentos. Dice que fue dura y costosa. Me dijeron, los próximos plasmas usted tiene que traer un donante y le damos un plasma. La particularidad que tenía que haberles dado COVID 2 meses atrás, que vayan con el examen en mano, el cuantitativo, donde les verificaran que los anticuerpos estuvieran más de 40. Generalmente necesitamos de 5 a 10 plasmas por paciente
que está a nivel de una UCI o que tengan una alta carga viral. Entonces, mientras más pacientes necesitan, más donantes se van a requerir. Y, por ejemplo, si al mismo tiempo requieren 100 pacientes, definitivamente el plasma va a caer en un déficit y va a haber dificultad para conseguirlo. Llama más la atención lo que ocurre con el Remdesivir, el primer tratamiento aprobado por la FDA contra el COVID, de utilización en cuidados intensivos. Por esta medicina en distintas farmacias de la ciudad, tuvo que pagar hasta $800. Luego se enteró que el Ministerio de Salud tiene las medicinas y las entrega de forma gratuita, después de llenar un formulario. A ella le entregaron 6. Al observar esta hoja, vio que por esas medicinas, que según este registro cuestan $36 y que las entregan de forma gratuita en el Ministerio de Salud, en el mercado venden cada una por $800. 780 en efectivo, 800 con tarjeta. ¿Y ahí cuántas compró? 7. La diferencia de precios es abismal, pero sí abismal. Pero yo en ese momento dije, no, ¿sabes qué? Dale, cómpramela, yo te devuelvo con la tarjeta, porque el tenerlo ahí, o sea, vaya, ¿cómo voy a pagar? Bueno, el precio, al no estar con registro sanitario aún, ni estar con un tope de precios en el mercado, fluctúa de acuerdo a la oferta y demanda. Entonces habrá lugares en los cuales esté más económico y otros más caro. Esta familia gastó $17.000 y si bien nada paga el tenerlo de vuelta, anhelan que alguien regule los precios en el mercado que se han creado en torno a esta enfermedad, contra la que muchos siguen luchando y esperando que la determinante para no ganarla no sea solo dinero. Dayana Monroy, 24 horas. Ampliar la capacidad hospitalaria tanto de los hospitales del IES como de las unidades municipales es una de las alternativas que barajan las autoridades ante el repunte de casos de COVID-19 registrado durante las últimas semanas en Guayaquil. Preocupante pero aún manejable. Así ha calificado la alcaldesa de Guayaquil a la situación que atraviesa la ciudad, donde en los últimos días, paulatina pero sostenidamente, han incrementado los casos de COVID-19. Y ante este escenario, dijo, el municipio toma acciones. Estamos comprando más pruebas PCR, estamos comprando las de antígenos, que se hacen en Garganta también. Vamos a poner estas pruebas en el aeropuerto a las personas que lleguen. La alcaldesa de la ciudad aclaró que el tratamiento con ivermectina que suministra el municipio se enmarca en una campaña de desparasitación. Reconoce que el uso de este medicamento aún no está enteramente avalado como un tratamiento contra el COVID-19. Si esto los ayuda a proteger contra el COVID, bienvenido sea. Si no, van a estar todos desparasitados. Carlos Luis Salvador, de la Dirección Municipal de Salud, aseguró que el Hospital Bicentenario está en capacidad de expandir el número de camas para atender a más pacientes contagiados. El Hospital Bicentenario tiene una capacidad para 300 camas. En este momento solamente tenemos 150, de las cuales 75 están activas. Tranquilamente podemos aperturar nuevas alas dentro del mismo hospital. En esa misma línea, las acciones desde el IES. Carlos Tamayo es el director general de la institución. En este momento en Ceibos tenemos 41 camas. Hemos planificado un crecimiento de 15 camas más, es decir, 56 camas en la actualidad. Luego de esto hemos planificado 8 camas más en las 2 primeras semanas de enero y tenemos, de acuerdo al comportamiento que vaya dándose en la ciudadanía, generar un crecimiento de hasta 26 camas. Tamayo recalca que las unidades, al menos en Guayas, ya han llegado a su tope. En la actualidad de UCI es una cama disponible en Ceibos, 0 camas disponibles en Teodoro, 0 camas disponibles en Milagro. La situación no es diferente en el Hospital Luis Bernaza de la Junta de Beneficencia. Tenemos 26 pacientes de 27 camas disponibles, tenemos una sola cama disponible. Son las cifras que actualizan el avance de los contagios por COVID-19 en Guayaquil, a poco de terminar el 2020. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. 50.000 empleos menos y poco más de 2.000 millones en pérdidas registra el sector turístico al término del 2020. La recuperación es aún lejana, estiman varios representantes del sector consultados. Uno de los sectores más golpeados este año por la pandemia del coronavirus fue sin duda el del turismo. El mundo se paralizó y confinó, y esto derivó que millones de vuelos se cancelaran y que los viajes y reservaciones se postergaran para una época más segura. Pero ese tiempo aún no llega y las deudas siguen aumentando. Según estimaciones oficiales, el sector turístico del país ha perdido cerca de 2.000 millones de dólares. Y no es todo. La poca actividad generó que 50.000 personas que se dedicaban a ella pierdan su empleo. En el Cantón Manta se estima que el 20% de los hoteles tuvieron que cerrar sus puertas. Las deudas y los intereses aumentan, por lo que hacen un pedido al gobierno. A lo mejor diferir
los pagos de impuesto predial o no cobrárselos, o de alguna forma la parte también de lo que es pagos de créditos. Los 3 cantones de la provincia de Santa Elena viven netamente del turismo. Las restricciones impuestas en el feriado de Navidad significaron pérdidas por 15 millones de dólares. Y si hacen cuentas por todo el año, la cifra superaría los 40 millones. El turismo vivimos casi en un feriado más de 8.000 personas. Y en este feriado 8.000 personas dejamos de trabajar. En Cuenca se estima que al menos 63 de los 250 alojamientos registrados tuvieron que cerrar sus puertas. En el municipio ofrecen incentivos. Para el próximo año, todos los establecimientos de turismo de Cuenca, sea de la categoría que sea, pagan solamente $10. En las terminales aéreas del país, si bien el movimiento de pasajeros fue aumentando, es también cierto que la cifra no estuvo ni cerca a la de años anteriores. El aeropuerto de Guayaquil, por ejemplo, llegó en noviembre a un máximo de 116.828 pasajeros, ni la mitad de los 331.928 viajeros nacionales e internacionales que se movieron en igual mes de 2019. Joana Ramos, 24 horas. A un día del inicio de la campaña electoral, la expectativa gira en torno al conflicto jurídico y electoral que todavía persiste en esta función del Estado. Además, resta identificar el manejo en términos de bioseguridad y cómo será la campaña en medios y en redes durante los próximos 35 días. Estos mítines tradicionales en las campañas electorales no están permitidos y no deberían darse a partir de este jueves, cuando a las 0 horas inicia oficialmente la campaña electoral en Ecuador. Durante los próximos 35 días, todos los candidatos a todas las dignidades buscarán ganar el voto de la mayoría. Sin embargo, explica Carlos Aguinaga, la pandemia sí será un factor importante. Porque va a aumentar en primera vuelta los índices de ausentismo y abstencionismo electoral. La gente vulnerable, las personas de la tercera edad. Recuerda además el conflicto de los plazos que aprobó para este proceso el Consejo Nacional Electoral. Para esta primera vuelta electoral es un periodo muy reducido. O sea, los 35 días es muy reducido. Y es injusto que para segunda vuelta exista 64 días. ¿No es cierto? La diferencia entre primera y segunda vuelta. La campaña tendrá que darse con medidas de bioseguridad que constan en el protocolo que aprobó el CNE y entregó al COE Nacional. Este únicamente permite caminatas y caravanas sin detenerse y con aforo limitado. Conscientes de la importancia de emitir lineamientos para prevenir la COVID-19. Respecto a la campaña, será importante el manejo de las nuevas tecnologías de la información, aunque según explica Aguinaga, lamentablemente podríamos ver pocas propuestas. Lo que vamos a ver es una campaña sucia en redes, en las noticias falsas, campañas negras. Y otro aspecto importante será el espacio del debate que deberá organizar el Consejo Nacional Electoral. El debate en la promoción sirve fundamentalmente para identificar ¿quién es el candidato? Segundo, ¿qué plantean ellos? Pero la campaña empieza con una deuda del CNE, pues aún no cierra las listas definitivas de candidatos y todavía debe el Pleno resolver las sentencias del Tribunal Contencioso Electoral sobre justicia social. En Quito, María Gracia Acosta, 24 horas. Las noticias: Petroecuador y Petroamazonas están casi listas para empezar a trabajar desde el 1 de enero como una sola empresa. El encargado de la fusión asegura que las mesas técnicas tienen un avance del 96% y las de la cadena de valor alcanzaron el 100%. La estatal Petroecuador ultima los detalles para completar el proceso de fusión por absorción ordenado bajo el decreto ejecutivo 723 del 24 de abril de 2019 con Petroamazonas. En la mayoría de las 13 mesas técnicas que se conformaron para este proceso de fusión, ya superan el 96%. La fusión ya está todo integrado. Esta empresa ya está operativamente funcionando. Hay un decreto ejecutivo que se pone en vigencia, hay unas gerencias que se ponen en vigencia, porque todo esto es un esquema de nombramientos de personal. Es decir, según el plan operativo de fusión con corte al 28 de diciembre, las 8 mesas técnicas de carácter administrativo han cumplido el proceso en un 96%, a tan solo 3 días del plazo que vence el 1 de enero, mientras las 5 mesas técnicas en torno a la cadena de valor ya han cumplido la fusión en un 100%. La exploración, la producción, el transporte, la refinación
y la comercialización. Queda integrada. Ahora sí tenemos una empresa la más grande del país. Lo que resta, según las autoridades del Ministerio de Energía y el gerente temporal de Fusión, que tienen a cargo este proceso, son detalles administrativos de recursos humanos, planificación, tecnología, finanzas, que no interfieren en la marcha unificada de Petroecuador y Petroamazonas, dicen. Tendríamos que trabajar a fin de homologar criterios, adaptar las mejores prácticas de cada una de las dos empresas, lo mejor de ambos mundos, y con eso llegar a una resolución consensuada plenamente por los mejores personajes técnicos dentro de las dos empresas. Y agrega que el personal de ambas empresas ha sido permanentemente comunicado sobre el proceso de fusión, y el 1 de enero Petroecuador y Petroamazonas serán una sola empresa que tenga a su cargo los procesos de exploración, producción y comercialización del crudo ecuatoriano. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. El robo sistemático de bonos de desarrollo humano se acercaría a los $10 millones. La Fiscalía realiza varias investigaciones sobre una red que habría operado en varias provincias del país a través del uso de información del Ministerio de Inclusión para las acreditaciones. El robo de bonos de desarrollo humano sería un caso más grande de lo que se cree. El ministro de Inclusión Económica y Social, Vicente Tayano, calcula que el perjuicio a los beneficiarios de este bono se acerca a los $10 millones. Para poder cobrar inclusive sin la cédula de identidad de la persona que era beneficiaria del bono. Entiendo que esa es la manera en la que articulaban, teniendo información de aquellos que no cobraban y también teniendo a alguien en el banco que les permitía cobrar incluso sin cédula. La supuesta red habría operado al menos hasta 2019 a través de los llamados corresponsales bancarios en varias ciudades, de las que se han identificado Santo Domingo de los Áchilas, San Miguel de los Bancos, Puerto Quito y Pedro Vicente Maldonado. La clave, dice el ministro, estaría en el uso de información privilegiada de adentro de esta cartera de Estado. Allí constan las listas de los beneficiarios del bono, los lugares donde lo cobran y números de cédula. Esto determinó que Fiscalía abra su investigación también hacia allá. Hasta el momento se desvinculó desde la parte del MIES por el tema de la investigación previa a 5 funcionarios del ministerio. La audiencia de juicio en contra de los primeros 5 involucrados está prevista para el próximo 10 de febrero. Sin embargo, se sabe que hay más de 130 denuncias similares que podrían estar ligadas a la misma red con un número aún no determinado de integrantes. Una red de lavado de activos, hay personas detenidas de varios lugares o sectores, por decirlo de alguna manera. Y no se descarta involucrarlos en asociación ilícita y otros delitos que puedan derivarse de un atraco millonario. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. La Fiscalía General del Estado realizó esta mañana allanamientos en inmuebles de Quito y Guayaquil, entre ellos en el domicilio del ministro de Telecomunicaciones, Andrés Michelena, dentro de la investigación por supuesto peculado y tráfico de influencias. En el operativo se incautaron equipos y documentación que estaría relacionada con el caso, entre ellos cuadernos con apuntes, carpetas con informes, paquetes de contratos de la empresa Veritas. A Michelena se le investiga por un supuesto favorecimiento con contratos públicos a la empresa de publicidad en la que trabajaba anteriormente. El ministro Michelena reaccionó mediante un comunicado calificando de desproporcionada la acción de hoy, asegurando que no ha cometido ninguna irregularidad y que está presto a colaborar con las investigaciones. El caso de corrupción que involucra al ex concejal de Quito, Eddie Sánchez, y su familia entra en etapa judicial decisiva. Lo que nació de supuestas operaciones injustificadas se derivó en un juicio por lavado de activos. Es cuestión de horas. El caso que involucra al ex concejal de Quito, Eddie Sánchez, y su familia en el presunto lavado de activos espera sentencia por parte de la Corte Provincial de Pichincha, aun cuando las investigaciones se remontan a 2002. La alerta de la Unidad de Análisis Financiero y Económico llega en 2018 con un informe que, para Fiscalía, ha sido base de su teoría del caso. El reporte de operaciones inusuales e injustificadas de la UAFE en 2018 habla de $1.8 millones de transacciones realizadas por Sánchez y su entorno. Esta organización habría comenzado a operar según Fiscalía desde el 2002 a través de operaciones financieras. Fiscalía determina que posteriormente el ex concejal y su familia adquirieron varios bienes inmuebles y movilizaron dinero sin que su origen haya sido justificado.
De hecho, en el proceso, las justificaciones se basan en declaraciones juramentadas, letras de cambio, remesas del exterior o supuestos préstamos de amigos. Lo cierto es que este caso se ata a la gestión de Edy Sánchez como concejal del Distrito Metropolitano de Quito desde el 2016, cuando, según la investigación realizada por Fiscalía y la información que reportó la Unidad de Análisis Financiero y Económico, se registran algunas transacciones con sus hijas. Para entonces se denunció la existencia de una estructura integrada por funcionarios municipales y ciudadanos particulares dedicada a la regularización de taxis en Quito. En la lista estaba quien fuera el concejal Edy Sánchez, quien ha ostentado esa dignidad entre el 2009 y 2014 y posteriormente entre el 2014 y 2019. No obstante, su suerte aún no está decidida. El caso por presunto lavado de activos deberá resolverse en las próximas horas de manos de los jueces Carlos Figueroa, Wilson Lema y Maritza Romero, que por ahora deliberan la sentencia. En Quito, Fausto Yepes, 24 horas. La Fiscalía no acusará a Gabriela Pazmiño, Michelle Bucaram Pule y Estefano Adum en la causa penal por delincuencia organizada derivada de las irregularidades en la compra de insumos médicos en hospitales del IES. La fiscal Claudia Romero emitió un dictamen abstentivo. Este es el oficio que envía la fiscal de la Fuerza de Tarea, Claudia Romero. Tiene fecha 29 de diciembre y un asunto puntual: emitir un dictamen fiscal. Corresponde a la causa penal por delincuencia organizada que investiga la supuesta red de corrupción que operó en hospitales de la Seguridad Social y en la que se imputa 17 personas, incluidos los hermanos Salcedo Bonilla y los Bucaram Pule. También a la ex presentadora de televisión Gabriela Pazmiño Pino, a empresarios privados como Estefano Adum, hijo de Alfredo Adum, Karina Cadena y Federico Sen, y a ex gerentes y funcionarios de los hospitales Teodoro Maldonado Carbo y Los Ceibos, donde se descubrieron compras de insumos con sobreprecio en pandemia. El documento de la fiscal Romero se refiere a 3 de ellos: Estefano Adum, Michelle Bucaram y Gabriela Pazmiño, para quienes se emite un dictamen abstentivo. Es decir, Estefano Adum, Michelle Bucaram y Gabriela Pazmiño ya no serán procesados por la justicia ecuatoriana. Pericias económico-financieras habrían determinado que los ingresos de los hasta ahora procesados guardan relación con sus actividades productivas y comerciales. Además, en su dictamen, la fiscal alega que no ha encontrado correspondencia de transferencias con el resto de vinculados al caso y que sus nombres no aparecen en las bitácoras de los edificios donde se habrían sostenido las reuniones entre funcionarios y proveedores. Michelle Bucaram Pule y Gabriela Pazmiño viajaron a Miami en marzo pasado. No han regresado. En cuanto al avance del caso, se espera fecha y hora para el arranque de la etapa de juicio. En esta misma causa, en vísperas de Navidad, un tribunal de la Corte Provincial de Justicia del Guaya sustituyó la prisión preventiva que cumplía la empresaria Karina Cadena. Ella fue capturada en agosto en medio de un operativo policial, pues tenía orden de detención desde finales de julio, pero pasó cerca de un mes en la clandestinidad. Según Fiscalía, Cadena firmó varios contratos con el Estado por un monto aproximado de $1 millón. De hecho, en la Superintendencia de Compañías aparece como administradora y accionista de 8 empresas, 2 de ellas conectadas directamente con Biosalud, firma proveedora de insumos médicos del gobierno. De ahí que se pidió prisión preventiva, pero luego de varios diferimientos de la audiencia de revisión de medidas que había solicitado su defensa, los jueces decidieron revocarle la medida. Luisa María Heredia, 24 horas. Salud. Hola amigos, muy buenas noches. Bienvenidos nuevamente a su segmento Por tu Salud. Soy el doctor Esteban Ortiz y hoy vamos a hablar sobre la respuesta celular en contra del SARS-CoV-2. Sabemos que las respuestas adaptativas se dividen en 2. La inmunidad derivada de los anticuerpos que ya tratamos, que también se la denomina inmunidad humoral, y la famosa inmunidad celular que le ejercen las células denominadas linfocitos T o estas células T. Varias investigaciones sugieren que los anticuerpos contra el SARS-CoV-2 pueden perderse en algunos meses. Hemos dicho, pueden durar entre 3 a 6 meses. Algunos científicos creen que, en cambio, la respuesta celular tiene más poder para proteger el organismo ante la llegada del virus del SARS-CoV-2 y de esta forma prevenir gravemente la COVID-19. Las células T son una especie de células inmunes, unos soldados, cuya función principal es identificar y destruir los patógenos invasores o células que han sido infectadas por un virus. Esto lo hacen utilizando proteínas en la superficie que tienen el material genético de ese enemigo. Una vez reconocidas, estas células pueden unirse a estos otros impostores y básicamente generar una respuesta altamente tóxica, altamente específica, que destruye a los patógenos que ingresan al organismo. Sabemos nosotros que hay millones de variaciones en las proteínas de la superficie de distintos microorganismos, entre ellos los virus. Y cada una de estas puede reconocer un objetivo diferente.
Por eso es que los científicos señalan que es una inmunidad que perdura en contra de la COVID-19, no solamente la de los anticuerpos, sino también tiene un rol fundamental la inmunidad celular. Sabemos que algunas personas, inclusive los que se han expuesto anteriormente a otros coronavirus, podrían reaccionar mejor a la presencia del SARS-CoV-2. Estas células T pueden mantenerse en sangre, inclusive, y según hemos visto en algunas otras enfermedades, por varios meses y llegar hasta estar años en el sistema inmunitario. Esto es importante ya que contribuyen de manera fundamental a lo que nosotros denominamos la memoria a largo plazo. El sistema inmunológico, junto con todas estas estrategias, lo que busca es detectar al virus cuando ingresa, y si es que ya nos expusimos alguna vez, pues ese enemigo que entra ya se lo conoce y nosotros lo destruimos mucho más rápido. De esta forma, la respuesta celular nos va a defender. No necesariamente debe usted tener anticuerpos. La respuesta celular también lo va a proteger. Nos vemos en el siguiente segmento de Por tu Salud. Por tu Salud, con el auspicio de